Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy voy a hacer un vídeo sobre un cúmulo de cosas que creo que son muy importantes en la vida. Cada cual rige su vida en base a sus principios, pero como este canal en el que yo comparto mis vídeos, lo que comparto es mi forma de entender las cosas, no pretendo ni mucho menos imponer un criterio, simplemente, bueno, compartir las cosas que yo hago, que creo que me funcionan, que me ha dado buenos frutos y en mi caso, como muchos sabéis, bueno, con una enfermedad degenerativa y yendo en silla de ruedas, cómo afronto las dificultades de forma que me ayuda de alguna manera a no solamente sobrellevar un problema, sino eh, conseguir alcanzar metas que probablemente gente que no tiene problemas físicos pues no consigue alcanzar. Por tanto, estamos hablando de un planteamiento mental, de cómo hacer las cosas. Esto no es ni un libro de autoayuda, ni es tampoco una lección de nada. Simplemente es abrir un poco mi cabeza y mi corazón y deciros, yo lo hago así. Para aquellos de vosotros que os pueda ayudar, estará genial. Y si no, pues espero que paséis un buen rato. Hay muchas de las frases y muchos de los conceptos que veréis que están muy manoseados, son muy manidos, ¿no? Pero no pretendo utilizar frases hechas, sino trasladarlas un poco a mi experiencia personal. Espero conseguirlo. Esta frase de Abraham Lincoln que dice, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años, creo que traducido a como yo lo veo, sería, es un poco como el concepto de no importa la cantidad, sino la calidad, ¿no? Lo que importa es lo que hagas con los años que vives, no cuántos años vives. Y creo que es un concepto que deberíamos interiorizar todos porque es muy importante. De hecho, antes de comenzar a meterme en faena, me gustaría recordaros que yo nunca voy a estar pidiéndoos, llamadme a este Telegram, a este WhatsApp, a este email, poneos en contacto conmigo de esta forma u esta otra. Eso es suplantación de identidad. Ya sé que aparece mi cara con los iconos iguales a los míos, pero no soy yo. Simplemente estos bots, esta gente que intenta estafar. Así que no hagáis caso cuando veáis en los comentarios de cualquier red social en la que participo que hagáis esto, porque no soy yo. Bueno, he dicho que iba a utilizar algunas frases que salen cuando navegas por internet, ¿no? Creo que la de color naranja es la frase que yo diría, la de color blanco es la que ha dicho gente mucho más inteligente que yo, ¿no? Yo pienso siempre que no hay que malgastar ningún día porque una manera de planteártelo, aunque sea algo también muy manido, es que te puedes imaginar que cada día es el último. Realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿no? Yo tengo la sensación de que todos tendemos a proyectar nuestro futuro hasta que seamos muy, muy mayores. Pero la realidad es que hay mucha gente que ve cómo se paraliza su vida en cuestión de poco tiempo, o bien por una enfermedad, o bien por un accidente, por cualquier tragedia, ¿no? Y creo que pretender saber hasta cuánto vamos a vivir es algo que realmente es una auténtica entelequia, ¿no? Por tanto, vamos a empezar a trabajar con la idea de, como desconozco cuánto va a durar esta maravilla de vida, voy a intentar explotar lo máximo que pueda cada día en la medida de lo posible, ¿no? Yo creo que Einstein lo explicaba muy bien, la vida es una preparación para el futuro y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Al final te lleva al mismo concepto, tienes que aprender a disfrutar el presente, ¿no? Hay mucha gente como que se reserva para el final. Y yo creo que, como comentaré luego, el camino da muchas más satisfacciones que el propio objetivo cuando se alcanza. Eh, Otra de las grandes preguntas que uno se hace y cuando tienes una discapacidad severa surgen miedos, ¿no? Dices, vale, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de una semana? ¿Qué va a pasar dentro de un mes? Y dentro de 10 años, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo va a evolucionar? Creo que hay un momento en el que uno es capaz de usar los miedos como un aliado, ¿no? Para superarse. ¿En qué sentido? Aprendes a readaptar la vida, aprendes a modificar las cosas, aprendes a pensar en términos de, vale, ya sé que no lo puedo hacer como lo haces tú, ni como lo hace el 99% de la población, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Con lo cual, cada vez que surge esta dificultad, está muy bien si interiormente te has planteado, ya sé que por este camino no puedo ir, pero no quiere decir que no vaya a poder llegar por otra vía, ¿no? Muchas veces
lo planteo como si dices, vale, todo el mundo sube sube por la escalera y dices, bueno, pues hay un ascensor, ¿no? Tienes que encontrar el ascensor que te lleva a la cima en cualquiera de las facetas de tu vida y ante cualquiera de los problemas que surjan, porque siempre hay un ascensor. Y dices, bueno, a veces no, digo, no, si lo buscas bien, al final lo encuentras. Puede ser que sea un montacargas, puede ser que sea un proceso de subida muy cutre, pero se puede llegar, ¿de acuerdo? Con lo cual, como decía Nelson Mandela, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Creo que no tiene sentido que cuando tienes un problema severo a nivel de salud lo trates como si no existiese en el sentido de no me afecta, ¿no? Sí, claro que te afecta, sería ridículo que no te afectase. Claro que te provoca ira, claro que te provoca un descontento, es normal que sientas esa pregunta que todos nos hemos hecho durante muchos años, ¿por qué yo? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no le pasa al de al lado? Pero una vez superas esa parte y te pones a pensar en forma constructiva, y la forma constructiva no es plantearte por qué yo, sino cómo hago ahora las cosas para conseguir llegar al mismo punto donde llegan los demás o incluso más alto, sabiendo que no puedo recorrer la misma vía, ¿no? Entonces tienes que enfrentarte a esos miedos y convertirlos en un revulsivo para buscar una solución. Es preferible fracasar por intentar triunfar que dejar de triunfar por temor al fracaso, ¿no? Esto también es algo que hemos visto escrito mil y una veces. Um, Evidentemente, si tú no haces algo por miedo a fracasar, ya has fracasado. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender, ¿no? Dices, yo no me voy a presentar al examen por si suspendo. Digo, es que si no te presentas ya has suspendido. Y dices, bueno, no tienes nada que perder. Si te planteas eso, dices, ya partes del suspenso, ¿qué más te da intentarlo? Y con eso lo podemos hacer para todas las cosas, ¿no? Es decir, yo no voy a ser capaz de montar en bici, no voy a ser capaz de bucear, no voy a ser capaz de esquiar, no voy a ser capaz de... Sí, sí, claro que eres capaz. Pero tienes que tener ese desparpajo, tienes que tener esa valentía interna que dices, me va a salir mal. Dices, sí, pero no pienses que me va a salir mal, piensa, me lo voy a pasar muy bien y va a ser toda una experiencia aprender esto. Y encima hay gente que está dispuesta a enseñarte, en la mayoría de los casos, a cómo superar esas limitaciones. Por tanto, conviértelo en un juego, conviértelo en algo que te entretenga y olvídate del fracaso como algo que impide avanzar, porque es que si no avanzas, ya has fracasado. Entonces, esta frase de no tengas miedo de fracasarte, miedo de no intentarlo, creo que resume muy bien cuál es la actitud que hay que tener en la vida, especialmente si tienes pues una discapacidad o algo que te limita sobre el papel más que otras personas. No debes vivir pensando en impresionar a los demás, sino para sentirte mejor contigo mismo. Esta frase la he visto hoy en internet, me ha parecido que era muy curiosa y me ha gustado mucho, ¿no? Dedícate a sentirte bien contigo mismo porque es la persona con quien más vas a pasar tiempo en esta vida. Creo que, eh, creo que hay que conseguir que tus éxitos te llenen por el gozo que te da a ti, no por lo que los demás dicen. Eh, la satisfacción de algo bien hecho, la satisfacción de haber llegado. En tu foro interno sabes cuánto te has esforzado, cuánto te ha costado. No debes esperar la palmada de alguien, dátela tú mismo. Si realmente has hecho un esfuerzo notable por superar un problema, por alcanzar con éxito una solución, tú eres el mejor juez. Tienes que aprender a quererte. No puedes estar a expensas de si los demás me quieren o si los demás me dicen, ¿no? Porque además ocurre algo que yo en la vida he visto que a mí me funciona. Si tú te quieres a ti mismo, la gente te quiere. Es decir, cuando tú estás a gusto contigo mismo, lo transmites. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, la transmites. Cuando tú estás feliz contigo mismo, transmites una sonrisa, transmites una calma, transmites un gozo. Y a la gente le encanta estar rodeada de ese optimismo, la empatía, el gozo es algo que nos encanta compartir. Y yo siempre he dicho que aquellas personas que conozco que según les ves te empiezan a contar algo negativo, ¿no? Les preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¡Jo, me ha pasado esto! Y empiezan con la parte negativa. A mí me produce rechazo, ¿no? En principio digo, uff, ¿qué pasa? Que no te ha pasado nada bueno porque empiezas solamente con lo malo. Me encantan aquellos que según se acercan te dan ganas de reír, ¿no? Te dan ganas, les ves llegar y ya
ya te ocurre, te va cambiando la cara. ¿Por qué dices? Porque vienen y tienen como muy buen karma, ¿no? Es como la sensación de que traen positivismo con ellos, ¿no? Luego pueden tener problemas como tenemos todos, pero la sensación es que exportan positivismo y es súper agradable rodearte de gente que tiene ese clima alrededor, ¿no? Porque fomenta un ambiente muy positivo y que todo el mundo esté más relajado y que todo el mundo se divierte y que nos riamos. Por tanto, hay que trabajar la parte interna, ¿no? De querernos, de estar satisfechos con lo que hacemos y si no estamos satisfechos con lo que hacemos, debemos trabajar para estar satisfechos con lo que estamos haciendo con nuestra vida. Creo que otra de las frases más típicas que oímos es esto de caerse es parte del proceso de aprendizaje, pero debes levantarte, ¿no? Bueno, yo lo llevo a mi terreno, digo, yo hasta 2013 no usaba silla de ruedas, ¿no? Iba con dos bastones y bueno, me he luxado el codo izquierdo en 8 ocasiones. ¿Por qué? Pues porque cuando te caes, cuando te fallan las piernas, si no tienes musculatura y estás intentando andar, estás haciendo realmente un juego de equilibrio, ¿no? Los músculos no te aguantan, lo que haces simplemente es intentar bloquear la rodilla para poder avanzar, pero en el momento en que aquello por un pequeño bache o tal no funciona, pues descubres que te caes a plomo, ¿no? Y pues si pesas 65 kilos, son 65 kilos que intentas frenar con el brazo al llegar al suelo y por desgracia, pues una vez te has luxado, en este caso mi codo izquierdo, pues tiende a luxarse con más facilidad, ¿no? Con lo cual, cuando yo leo esta frase, que hablan del proceso de aprendizaje, de caerse, digo, no, si es que yo me he caído toda mi vida físicamente, ¿no? Esto no es un tema de caerte, de tropezarte, no, que yo me he caído con consecuencias graves, ¿no? Porque la gente dice, bueno, se ha luxado el codo. Digo, no, perdona, cuando las piernas no te funcionan y te luxas el codo y te ponen un cabestrillo, lo que quiere decir es que te han dejado de tu cuerpo solamente utilizable el brazo derecho, ¿no? En mi caso, para controlar todo. Y os aseguro que es un auténtico calvario, ¿no? Porque dices, bueno, es que no te funciona un brazo, no, es que no te funcionan las piernas, no te funciona el brazo, no te funcionan muchas partes del cuerpo y tienes que conseguir vivir con eso durante un mes y pico hasta que te quiten el cabestrillo y luego el tiempo que tardas en rehabilitar, ¿no? Y eso se repite durante 6, 7, 8 veces y se convierte en un auténtico problema. Con lo cual, cuando la gente habla de hay que aprender a levantarse cuando te caes, digo, yo lo veo desde el lado físico, no solamente desde el lado mental, digo, es fundamental. Evidentemente hay un día en el que el daño que ella provoca es tan grande que dices, espera, tengo que reanalizar la situación, cosa que me ocurrió a mí, ¿no? Y dices, ¿cuántos años más vas a poder seguir jugando este juego de mantenerte malamente en pie por no sentarte en la silla de ruedas a fin de conseguir retrasar lo que va a ser inevitable porque tienes una enfermedad degenerativa? Y claro, yo la última vez, la que ya me abrió los ojos, me partí el pie y me hice un esguince de rodilla, ¿no? Cuando me caí la última vez. Y entonces, claro, llega un momento en que dices, es que la siguiente va a ser la cadera o va a ser el brazo y la cadera. Entonces, cuando el daño al que te enfrentas es tan brutal, ¿no? Y la capacidad de recuperación cada vez es más lenta, pues sí, tienes que tomar una decisión muy dura, ¿no? Tienes que decir, bueno, pues tengo que asumir que he perdido esta batalla, pero no la guerra, he perdido esta batalla simplemente, ¿no? Y dices, vale, has cedido terreno. Y dices, sí, claro, me pasó la vida cediendo terreno, pero la batalla, la grande, la guerra, sigue ahí. Y dices, ¿y cuánto va a durar la guerra? Hasta que me muera. La guerra va a durar todo el tiempo. Y desde entonces tú eres un luchador. Digo, sí, claro, tú tienes delante a alguien que no va a sacar la bandera blanca jamás. Y dices, vale, pero vas a ir cediendo terreno. Digo, sí, claro. Terreno cedemos todos, ¿eh? Con la edad todo el mundo va cediendo terreno. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que decidir qué batallas quieres luchar, en cuáles te vas a dejar la vida y en cuáles tienes que ceder para poder seguir disfrutando de la vida. Es curioso este concepto, ¿no? Me está saliendo un speech, yo creo, como muy personal. Espero que os guste. Normalmente no me abro así, y menos delante de una cámara. Pero bueno, ahí tenéis una frase también que la dice el Papa Francisco, ¿no? En el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Um, Esta parte es muy curiosa, ¿no? Porque hablamos de, ¿basta con tener objetivos? Digo, no, te los tienes que creer, los tienes que visualizar. ¿Qué significa visualizar? Yo por ejemplo, he tenido en algunos momentos de mi vida eh, eh, sueños que quería conseguir, que los he visto tan palpables, que me he imaginado
casi al 90% cómo iba a ser ese momento, ¿no? Ahora recuerdo, tenía un deseo de comprarme un deportivo y bueno, no llegaba a tener el dinero y curraba mucho y llegó un momento en que lo conseguí. Me acuerdo que en mi sueño yo me imaginaba escuchando con el deportivo descapotado, con la música de Dire Straits, que me gustaba mucho, a toda pastilla, un día caluroso por la carretera, ¿no? Y era mi sueño, y siempre que pensaba en el deportivo me iba a esa idea, que es visualizar con muchísimo detalle lo que quieres. Y fue muy curioso porque cuando finalmente me lo compré, hice exactamente lo que había soñado que quería hacer. Y fue una satisfacción tan brutal el de repente ver plasmado el sueño exactamente que había tenido durante muchísimos años, finalmente en una realidad, que luego me ha impulsado a querer tener más sueños y visualizarlos muy en detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú visualizas algo con tanto detalle, te estás colocando en la predisposición de llegar ahí, y te colocas tú y colocas a tu entorno. Sé que es un concepto raro, pero tú, todo el mundo transmite, todos transmitimos cosas. Puedes transmitir éxito, puedes transmitir confianza, puedes transmitir pesimismo, puedes transmitir de todo. Si tú visualizas algo y das por hecho que vas a conseguirlo, mm, predispones tu entorno a que eso ocurra. Sé que suena raro, y a lo mejor no he sido capaz de explicarlo bien, pero en mi caso os aseguro que yo lo hago y los resultados son satisfactorios. Um, Aprender a canalizar tu rabia para que se convierta en la energía que te ayude a superarte. Creo que es fundamental. Todos tenemos el lado oscuro, todos tenemos ese momento de ira, ese momento de frustración, de no puedo. Hay que aprender a darle la vuelta a ese sentimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, hoy estaba cargando el coche para movernos, para irnos de viaje y con las prisas llevaba unas camisas en una mano, una maleta en la otra, iba en la silla de ruedas, de hecho he empujado contra la puerta del coche y se ha volcado la silla, ¿no? Y me he pegado un guantazo, me he golpeado la cabeza, el codo, el hombro, la rodilla, bueno, ha sido un golpe fuerte, ¿no? Cuando estaba en el suelo, por un lado era la sensación de, uff, ¿qué ha pasado? Por otro lado, la sensación de, ¿cómo puedo ser tan tonto de haber hecho esto y caerme para atrás y volcar hacia atrás la silla de ruedas que me daba con la cabeza contra un suelo de cemento? Eh, en el tiempo que he tardado en pasar de esa sensación de aturdimiento y medio cabreo a, pues esta rabia la voy a canalizar para conseguir subirme otra vez a la silla. ¿De qué manera lo hago? Entonces te organizas, ¿no? Y pongo aquí estas camisas, quito de aquí de en medio la maleta, no llamo a nadie, acerco la silla, la doy la vuelta, la pongo bien, subo a pulso en el borde del coche, del borde del coche subo al asiento, del asiento me subo a la silla y vuelvo a empezar. Y de repente estás como al principio, dices, vale, es más fácil llamar a alguien, oye, que me he caído, echadme una mano. Sí, pero no es la forma correcta que yo utilizo en mi vida para superar mis problemas. La forma ha sido trabajar en ese momento de rabia de maldita sea lo que me ha ocurrido y transformar esa rabia en me va a ayudar a volver al punto de partida, para volver a intentarlo. Y eso creo que todo el mundo sabe hacerlo o puede hacerlo siempre y cuando aprenda ese mecanismo, ¿no? De conversión de una situación que es limitante a una situación que probablemente lo que es un impulso hacia lo que quieres hacer y que de momento no te ha salido bien. Otro de los temas que creo que son vitales entender es que los límites te los pones tú, no te los ponen los demás, ¿no? Hay veces que la gente quiere que está pidiéndote a gritos, dime que no lo haga, dime que limítame porque no me apetece intentarlo, porque no creo que lo vaya a conseguir y estoy deseando que el resto me diga, no puedes, no, déjalo, ya lo hago yo, no, no vas a poder. A mí eso me suele cabrear, ¿no? En lugar de ayudarme, yo normalmente cuando alguien me dice no puedes, es como que me suben 4 grados la intensidad en el cuerpo de decir, te vas a enterar tú si puedo o no. O sea, para mí es casi como un reto, es como una invitación, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que tú no puedes hacer algo, te está mostrando realmente sus límites, no los tuyos, como decía Kevin Kennott. Al final, tú eres el que marca hasta dónde quieres llegar.
Y muchas veces descubres que no quieres someterte al reto de ver si llegas por miedo, ¿no? Pero solo eres tú el que puede poner los límites. No te los pongas, o no te los pongas tan cerca. Deja de buscar la excusa de cómo los demás creen que no voy a poder, no lo voy a intentar. Creo que ese es el refugio del cobarde, ¿no? Hay que ser valiente en la vida en general. Como diría Stephen Hawking, ¿no? Si tu cuerpo te limita, no dejes que tu mente también lo haga. A mí, yo siempre digo que la mente es el órgano más limitador que tiene el cuerpo humano, ¿no? Al final, yo esto lo he hablado mucho con mi mujer y dices, vale, que mucha gente que no tiene problemas físicos te dice, pero entonces tú no puedes, o no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Y digo, no, es verdad. Tal y como tú lo concibes, no. Um, y yo para mis adentros siempre estoy pensando, ¿y tú qué teóricamente puedes hacer? Casi cosas ilimitadas, porque el físico no te supone ninguna traba, ningún hándicap. ¿Qué haces? O sea, realmente, ¿qué diferencia hay entre lo que tú haces y lo que yo hago? Porque yo sé cuáles son mis limitaciones físicas, son enormes. Digo, pero ¿y las tuyas? Tú no tienes. Ahora veamos el resultado. Y dices, vale, ¿esquías? No, yo no esquío. Pues yo sí. ¿Buceas? No, yo no buceo, yo sí. ¿Montas en bici? No, yo no, yo sí. Al final llega un momento en que dices, entonces, ¿para qué te sirve tener un cuerpo teóricamente sin ninguna limitación si no le sacas partido? Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo una mente que trabaja continuamente para superar las limitaciones que me impone mi cuerpo, y el otro individuo lo que hace es que sin tener ninguna limitación física, tiene una mente que es una jaula, que no le deja hacer nada. Porque, porque le obliga a mantener un estado de miedo permanente por probar cosas nuevas, o simplemente no ha generado, no ha aprendido a disfrutar de actividades que antes no había probado, y que simplemente el mero hecho de ampliar la gama de cosas que haces pues te da una gran satisfacción, pero no has dado ese paso porque tienes una mente más vaga, o porque tu entorno no te anima a hacerlo, por cualquier motivo. Pero la mente es lo que realmente lo puede todo, y el físico es una limitación que se puede superar en muchos de los casos, no en todos evidentemente, pero sí en muchos de los casos. El premio no está en la meta, está en cada paso que das. Efectivamente, ya sabéis, hay otra frase que he traído aquí, que pone: se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Reservarse para el final es un error, ¿no? Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, cuando me jubile ya disfrutaré. Digo, no, no, si tienes que esperar a los 67 años para disfrutar, tenemos un problema muy serio, ¿no? Tienes que disfrutar hoy y ayer y antes de ayer y mañana y pasado mañana. Tienes que disfrutar cada momento. En primer lugar, porque no sabemos dónde se acaba esta historia, no sabemos cuándo va a durar, cuánto va a durar esta vida para cada uno de nosotros. Por otro lado, es que es un desperdicio. Es como si dijeses, solo disfruto del postre. Y digo, ¿y qué pasa con el entrante y el primer plato y el segundo plato? Y dice, no, solo con el postre. O con el café después del postre. Digo, no, hombre, no, tienes que aprender a disfrutar de todo. Tienes que disfrutar desde que haces la reserva en el restaurante, miras el menú de lo que van a poder ponerte o lo que te ha recomendado un amigo, llegas allí, disfrutas del sitio, de la espera, de la cervecita antes o de la clara o de la Coca-Cola, lo que tomes, de lo que picas. Es un proceso. Y luego al final el postre puede estar riquísimo también, y el café. Pero tienes que aprender a disfrutar de todo. Porque en la vida hay más de esa primera parte, de esos pasos, que de la meta final concreta. Con lo cual no debes reservarte para el final, tienes que aprender a disfrutar de cada paso que das. Um, Creo que una de las cosas más interesantes que a mí me ha pasado a lo largo de la vida, y sobre todo me ha ido pasando de manera progresiva cada vez más, es la curiosidad por aprender, ¿no? Eh, Internet tiene estas cosas maravillosas de que con un tecleo un clic de ratón o un tecleo en el teclado, pues puedes escribir qué es esto, cómo se hace, dónde lo aprendo, y prácticamente tienes una respuesta inmediata, ¿no? Tenemos una grandísima suerte de vivir en un mundo donde la información pues está al alcance de la mano prácticamente de cualquier persona. Y eso nos abre una puerta
maravillosa al aprendizaje, ¿no? Y a simplemente satisfacer la curiosidad por las cosas. Y la frase que traigo aquí de me maravilla la curiosidad y las ganas de aprender de los niños y por eso intento parecerme a ellos, yo creo que además los niños son en general bastante más felices que los adultos, ¿no? Lo cual quiere decir que tal vez esa curiosidad por las cosas, por lo nuevo, por adquirir conocimientos, por entender cómo funciona el mundo, es algo que deberíamos mantener hasta el último día, ¿no? Y mucha gente se contenta con lo que ha aprendido en la primera fase de su vida y luego simplemente quiere mantenerlo. Yo no, yo la verdad es que todos los días leo mucho y todos los días encuentro cuando leo cosas que no sé y me apetece entender en qué consiste, en qué se basa, por qué ocurren. Con lo cual, yo invitaría a todo el mundo a ser curioso, a querer aprender todos los días un poquito de lo que sea. Por clara que veas una situación, recuerda que siempre hay otro punto de vista igualmente válido. Bueno, esto lo mostraba yo el otro día en otro vídeo hablando de las cartas, ¿no? Mostraba una carta al público y decía, ¿de qué color es? Y en un momento dado daba la vuelta a la carta, ¿no? Y decía, bueno, hay siempre dos lados. Tú estás viendo uno y te parece evidente, y yo estoy viendo el de detrás y también para mí es evidente, lo cual quiere decir que al menos hay dos posturas a la hora de evaluar una misma realidad y son igualmente válidas. Pero lo único que te va a hacer querer escuchar una opinión distinta a la tuya es la humildad, ¿no? Si no hay respeto por los demás sin humildad en uno mismo, al final dices, tú tienes que ser consciente de que te puedes equivocar y solo en ese momento, con esa humildad podrás entender que tal vez el planteamiento o el argumento que mantiene la otra persona es igualmente válido como lo es el tuyo. Y creo que esto es algo complicado de aprender, pero debemos recordárnoslo continuamente. Antes de terminar, sí me gustaría, perdonad, recordaros que deis al like si os está gustando. Por supuesto, suscribáis al canal, activéis las notificaciones y estaré encantado de que compartáis este contenido. Y última frase, tal vez la más importante, compites contra ti mismo, ¿no? Creo que la vida se trata de superación personal, no de impresionar a los demás. Eres tú contra ti y no contra ellos. Tú eres tu juez, tú eres tu verdugo, tú debes serlo todo. Creo que no hay nadie más exigente que tú mismo, si realmente te llevan estos principios como soporte en tu vida, ¿no? Esas ganas de superarte, esas ganas de convertir la ira en un impulso, esa manera, digamos, de tratar a los demás con cierta humildad. Si todos esos principios realmente los haces tuyos, al final lo que más te va a importar es la opinión que tú tienes de ti mismo y las ganas que tienes de superarte a ti mismo y a nadie más. Y el mero hecho de conseguirlo te va a dar una gran felicidad, te vas a sentir pleno. Creo que cuando uno es pleno, cuando uno está bien consigo mismo, traslada y transmite esa calma al resto. Es una forma, digamos, es un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo es el conjunto de todo lo que haces en el día a día de tu vida. Creo que esa parte es algo que todo el mundo debe trabajar y que probablemente marca la diferencia, ¿no? Entre aquellos que son felices de aquellos que están todavía buscando la felicidad. Como siempre, recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales. Espero que hayáis disfrutado de esta forma de compartir con vosotros lo que yo considero que es importante, al menos en mi vida. Os deseo muy buen fin de semana, que descanséis y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.